de sus efectos cardiovasculares que va a producirse cuando bajan los estrógenos o desaparecen. Va a aumentar el tono vascular, va a haber una disminución de la función endotelial y a la vez va a disminuir la vasodilatación. Como sabemos, la vasodilatación está mediada por el óxido nítrico y la prostaglandina, pero en esta etapa va a disminuir, por lo tanto la vasodilatación va a disminuir, y todo eso que va a conllevar a que se estimule al sistema angiotensina-aldosterona y por lo tanto el angiotensinógeno 2 va a incrementarse. ¿Y qué va a producir esto? Va a producir aumento del estrés oxidativo, va a haber un remodelado vascular. Este remodelado va a hacer que incremente el tono vascular, va a haber una mitógenes a nivel vascular y la endotelina también se va a incrementar. Y todo esto va a alterar toda la parte del endotelio vascular, ¿no? Cuidado. ¿Puedes avanzar, por favor? Ya. Este es un cuadro que saqué muy interesante que habla sobre la evaluación del riesgo, pero en cuanto a la actividad sexual. O sea, ¿en qué momento la mujer puede tener una actividad sexual después de un evento, ya sea coronario o aquellas personas o aquellas mujeres que tienen insuficiencia cardíaca? Como sabemos, las mujeres tienen más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, a diferencia del hombre que normalmente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, es mucho más frecuente, ¿no? Cuando se habla de un riesgo bajo, se habla cuando la mujer ha tenido un infarto y se ha revascularizado en forma completa, o cuando tiene una hipertensión controlada, una enfermedad cardíaca valvular leve o una insuficiencia cardíaca que está en estadio 1 o 2. En todo este grupo de mujeres más o menos se sabe de que la cantidad de METs que ellas pueden tener más o menos es 5 METs, y por lo tanto acá no se prohíbe que no tengan una actividad sexual plena, o sea, pueden tener una actividad plena, ¿ya? Pero cuando existe un factor medio a alto, dependiendo de todos los factores que, como ven ustedes allá, ya sean diabéticas mal controladas, que tengan una angina estable pero que sea de grado leve o moderado, infarto reciente en las últimas 8 semanas, sin que hayan sido intervenidas en forma percutánea o que se haya logrado una revascularización completa, en todo este grupo de pacientes, si es intermedia, se tiene que realizar una prueba de esfuerzo. Si es que es negativa, entonces se recomienda de que siga su actividad sexual normal. Y si es positiva, entonces hay que diferir la actividad sexual. Esto normalmente cuando una mujer después de un infarto llega a la consulta o son hipertensas, realmente la parte sexual no lo toca, porque es como un tabú, ¿no? Las mujeres muchas veces no tocamos ese tema en cuanto a la satisfacción sexual o la actividad sexual, pero es importante nosotros como cardiólogos, como médicos, que debemos incidir estas preguntas en las mujeres, porque es difícil realmente poder preguntar eso, pero hay que hacerlo, porque de acuerdo a eso también nosotros, como van a ver más adelante, este proyecto va a ser muy importante para que ustedes puedan después sacar sus conclusiones. ¿Puede avanzar? Bueno, en cuanto a la disfunción sexual femenina de origen vascular, como sabemos, existen diferentes factores de riesgo cardiovasculares que van a ser comunes entre el hombre y la mujer, ¿no? Como la hipertensión, el tabaquismo, la dislipidemia, etc., ¿no? Todo esto van a afectar la función sexual en la mujer, ¿ya? Ahora, pero a diferencia de la disfunción sexual en la mujer, en el hombre podemos verlo porque es por la falta de erección. O sea, hablamos de que hay una disfunción sexual en el hombre porque no hay erección. En la mujer es difícil evaluar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene una erección específicamente, aunque sí tenemos un mini pene que es el clítoris, ¿no? Pero es difícil de evaluar esto de acá. Ahora, es una evaluación más subjetiva, ¿no? Como sabemos, en la mujer existe el lecho vascular a nivel del hipogastrio y clitoriano.
donde cuando se produce normalmente, si este lecho vascular se ve afectado, entonces va a haber un cambio en el tono a nivel del clítoris, del músculo liso vascular y no vascular. Todo esto hace de que haya, cuando este tono vascular está bien, va a haber una contracción y relajación de esta musculatura lisa a nivel clitoriano, y por lo tanto también va a haber, hay cuerpos cavernosos y también va a haber una erección, ¿ya? Va a haber aumento del óxido nítrico, de la GMP cíclica, y esto produce mayor contracción del cuerpo cavernoso a nivel del clítoris, y por lo tanto va a haber una vía de señalización que va a estar asociada al RHO, y por lo tanto va a haber una vasodilatación a nivel del cuerpo cavernoso del clítoris, y por lo tanto va a haber una erección, entre comillas. Ahora, ¿qué pasa cuando se altera todo esto? Entonces no va a haber un buen flujo a nivel vascular del hipogastrio, y por lo tanto no va a haber toda esta cascada que acabo de describir, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar esto? Es difícil evaluar a la mujer, solamente es es subjetivo, porque supuestamente la literatura habla de que si es que la mujer tiene satisfacción o no satisfacción sexual, y eso es difícil de evaluar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer con respecto a esto? Como sabemos, cuando disminuyen los estrógenos, a nivel de los vasos sanguíneos del hipogastrio va a haber el diámetro va a ser menor, o sea, va a disminuir ese diámetro. Por lo tanto, va a haber un incremento de las interleuquinas 6 y el factor de necrosis tumoral, y esto hace que se produzca la disfunción endotelial. Debemos tener en cuenta que en el hombre y en la mujer, en ambos, cuando se produce la disfunción sexual, que es el primer signo que se produce cuando hay una disfunción endotelial, a los 3 años, se han visto estudios que a los 3 años de producido el inicio de una disfunción sexual, probablemente ya haya alteración a nivel cardiovascular y a nivel cerebral. Pero no es que haya obstrucción total de las arterias, lo que pasa es que se produce la aterosclerosis, pero estas placas van a ser blandas y por lo tanto son fáciles de romperse y producir un infarto. Por lo tanto, cuando los pacientes, sea tanto en hombres como en mujeres, hacer la pregunta cuando lleguen a la consulta, de que si es que en el hombre preguntarle si es que tiene dificultad para la erección o no, y en la mujer si es que hay satisfacción sexual. Ahora, existen diferentes medicamentos que van a ayudar a esto, ¿no? En el hombre específicamente, que es los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que va a mejorar, va a haber mayor dilatación a nivel de los cuerpos cavernosos, y por lo tanto va a mejorar la erección. En la mujer no hay estudios que hayan demostrado mejoría, ¿no? Porque supuestamente en las mujeres que se les da los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 deberían mostrar mayor satisfacción sexual. ¿Por qué? Porque va a haber mayor irrigación a nivel de los vasos del hipogastrio y de los vasos clitorianos, y por lo tanto va a mejorar la satisfacción sexual de la mujer, ¿no? Y bueno, en cuanto a las conclusiones, definitivamente existe diferencia en el hombre y en la mujer en cuanto a la distribución de los factores de riesgo cardiovasculares. Y tenemos que tener en cuenta que en el endotelio ocurre un desbalance entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras cuando llega la menopausia en la mujer. Ahora, la disfunción endotelial en cerca del 70% de los pacientes es un predictor independiente de enfermedad cardiovascular. Es importante tener en cuenta esto de la disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque es un primer paso para saber que este paciente en el futuro, a 3 años a corto plazo, va a tener un problema o un evento probable cardiovascular, ya sea cardíaco, ya sea cerebral, pero se dice que una vez que se produzca la disfunción eréctil, a los 3 años puede tener, el 60% de pacientes puede tener un evento cardiovascular. Gracias.